buenas amigos, hoy os vamos a hablar de una tradición china que todavía se conserva en algunos sitios y que consiste en el matrimonio con o entre fallecidos. Bueno, hoy no sé cómo nos va a salir el vídeo porque no está la madre de Lele, volvió al pueblo para unos trámites y por eso tenemos que grabar con Beibei. Y estos últimos días no sé si se está portando muy bien. Hoy por lo menos nos hace buen tiempo porque ayer salí yo solo a grabar en los alrededores y estaba muy nublado. Además, nuestro barrio, que es parte del campus universitario, está vacío porque la gran mayoría de los estudiantes ya se han ido. Aunque la verdad es que ese ambiente fantasmagórico no viene nada mal para el tema del vídeo. Bueno, fantasmagórico hasta que salen los vecinos a hacer sus cosas en los espacios públicos. Ya sabéis que aquí en cualquier día se pueden ver actividades bastante variadas. Primera parada de habituallamiento para Beibei y no hemos hecho más que empezar. Bueno, por lo menos no está llorando, algo es algo. Cuando está en brazos se queja menos, pero ya sabemos que hasta el tercer mes es lo que hay. El vídeo de hoy da para mucho sensacionalismo y según cómo lo trates puedes acabar alimentando esa idea de lo exóticos o lo raros que son los chinos. Pero en realidad esto de los matrimonios póstumos o post-mortem lo podemos encontrar en cantidad de culturas y países. Y no solo en esta parte del mundo o en el sudeste asiático donde se ha estudiado más, sino también en Francia, por ejemplo. Aunque muchos no lo saben, los franceses tienen una ley que les permite casarse con una persona ya fallecida si su familia está de acuerdo y se demuestra que tenían planes de boda. En China esto es ilegal y aunque en las noticias no lo vemos más que muy de vez en cuando, está bastante presente en el imaginario popular. Y esto se debe por un lado a que a menudo aparece en la literatura, las películas, las series y por otro lado a que hasta hace poco China era un país semifeudal, en el que tradiciones como estas cumplían funciones importantes dentro de las condiciones históricas. En China esta costumbre se llama Minhun o Yinhun y tiene más de 2000 años de historia. Además la practicaron personajes muy famosos como Cao Cao, quien casó a su hijo después de que falleciese. Este señor vivió entre los siglos II y III y es una de las figuras más importantes del periodo de los Tres Reinos. Tiene una fama regulera, se le recuerda como una persona desconfiada y bastante cruel, pero aquello de casar a su hijo fallecido de 13 años con otra persona también fallecida no fue visto como algo malvado, sino más bien lo contrario. Es más, esta práctica se volvió especialmente popular en la dinastía Song entre los siglos X y XIII, y aunque con el tiempo dejó de ser lo que era, se mantuvo especialmente bien en la zona del río Amarillo, en las provincias de Shanxi y Shaanxi, que por cierto yo siempre me lío con ellas porque solo cambia un tono, la pronunciación por lo demás es exactamente igual. A ver, nos acabamos de encontrar con un antiguo profesor de la universidad, un alto ingeniero. Es vecino de la zona y lo conocí hace unos días aquí en el monte. 就搞工程设计，就是公路桥梁。我们今天做的一个视频是关于冥婚。我这个生活方面的社会上的东西我接触的不多。有的是死人之后给他们配婚、结婚。没搞过这种。 Bien, ¿y por qué se hacía esto? Bueno, pues aunque seguramente en aquellos tiempos las ideas románticas eran bastante diferentes a las de hoy en día, no podemos descartar ese factor porque en la historia encontramos casos en los que parece ser la principal razón. Igual que ocurre en Francia en la actualidad, en este país también hay historias de personas que se iban a casar pero que justo antes fallecen y aún así se celebra la boda por una cuestión principalmente de amor o de lealtad. Por ejemplo, en el año 2002, un miembro de la banda de rock más famosa de Hong Kong se casó con su novia en el día de su funeral. Insistimos, esa boda no es legal, es un acto simbólico y esencialmente romántico. Y también podemos encontrar casos muy sonados en otros países vecinos como Corea del Sur. En Corea del Norte ocurre una cosa todavía más curiosa y es que algunas personas famosas resucitan porque muchos medios las dan por muertas. Ahora bien, en el pasado y también hoy en día en algunos casos entran en juego otros factores aparte del sentimental. Ya sabéis que en este país tener descendencia es algo prácticamente sagrado. A menudo se habla de lo importante que es el culto a los antepasados en estos países, pero es que si no tienes hijos todo esto deja de tener sentido. Por ejemplo, si en una familia se les moría un hijo varón, que son los que dan continuidad al linaje antes de que les diese un nieto, estaban ante un problema bastante grave, porque de esa manera se reducían considerablemente las probabilidades de que el linaje se mantuviese vivo. Entonces se buscaba una mujer para casarla con el recién fallecido
fallecido, se ponía a vivir en casa de este y luego con el tiempo a lo mejor tenía hijos de forma más o menos explicable. A ver, un momento, ¿a qué nos referimos con esto de tener hijos de forma más o menos explicable? Pues una de las soluciones más aceptadas consistía en asignar, por ejemplo, un sobrino del difunto a esta mujer para que lo criase como si fuese suyo y así continuar el linaje de su marido fantasma. Pero seguramente también había otras soluciones, quizás no tan bien vistas dentro de la ética dominante, para que la esposa del difunto tuviese sus propios hijos y que el padre biológico fuese alguien de la familia que la acogió. Luego esos hijos constarían como los descendientes del fantasma a la hora de llevar a cabo los ritos u ofrendas para los ancestros, y si todos estaban contentos con la situación, pues ¿por qué no? Y algunos pensaréis, tuviesen o no tuviesen hijos, menuda faena para ellas. Pues sí, no, porque por un lado esto lo hacían mucho las familias ricas y para algunas mujeres podía ser una forma de mejorar su posición económica y social. Pero por otro lado, a ver, ¿quién quiere casarse con un muerto? Luego está la explicación de que los chinos tradicionalmente tenían miedo de que los fantasmas de sus familiares estuviesen tristes por no haberse casado y los molestasen. Pero yo como sociólogo / antropólogo materialista creo que la explicación de la continuidad del linaje es más convincente. O sea, lo que hace que la tradición siga adelante es la necesidad de que la familia siga viva en este mundo. Y si no puede ser así, porque enseguida entraremos en las bodas en las que ambos miembros han fallecido, al menos se puede tratar de reescribir el pasado. Al mismo tiempo, esta costumbre también podía ofrecer una salida de emergencia para las personas que lo tenían muy difícil para casarse. O sea, me refiero a personas que, por ejemplo, debido a sus características no se consideraban aptas para tener un matrimonio convencional y así tenían una forma más o menos simbólica de cumplir con el requisito de casarse y formar una familia. Por cierto, no sé qué título le vamos a poner al vídeo o a la miniatura. ¿Casada con un fantasma? Pues eso ya lo sabemos. Oye, qué bien se está portando Baby, de verdad. Pero lo que no veis vosotros es la lata que nos pega luego a la noche. Es un bicho nocturno. Como su padre. Sí, también. Pero a ver, ¿cómo se hace eso de buscar a una persona dispuesta a casarse con un fallecido? Pues de ello se encargaban las casamenteras, hacían el mismo trabajo que con los vivos, básicamente. Por ejemplo, en algunos casos la familia del difunto se ponía en contacto con estos profesionales que en el pasado incluso trabajaban para el gobierno, les pasaban el perfil, entre comillas, del novio o novia y ellos se encargaban de buscar familias interesadas. Pero como hemos sugerido antes, también podía ocurrir que familias con miembros solteros sin remedio, vamos a decir, buscasen una casamentera para que les encontrase un marido o mujer fantasma. Luego están las bodas entre dos personas ya fallecidas, que son los casos de los que más escuchamos hablar hoy en día y para mí los más interesantes. Para ello se solía y hoy en día también se suele recurrir a intermediarios y cuando llega el momento de la boda puede ser bastante parecida a una entre vivos. Lo que se hace es utilizar dos efigies que representan a los novios y por lo demás se actúa igual. Sobra decir que no va a ser tan animado, pero supongo que se hace lo que se puede. A este tipo de matrimonios también se les puede asignar hijos, igual que hemos explicado en el caso de las casadas con un difunto. Eso es, se puede elegir un sobrino del fallecido para que sea su descendiente y luego cuando esta persona crezca tendrá que llevar a cabo las costumbres o los rituales familiares como si hubiese nacido del matrimonio fantasma. De hecho, esto es lo que hizo el famoso Cao Cao con su hijo, que murió siendo un adolescente para que no quedase sin descendencia. O sea, el matrimonio póstumo permite que cada linaje se extienda al máximo de sus posibilidades. De manera que si yo tengo 3 hijos, los 3 van a poder transmitir mi apellido y el de mis ancestros con todo lo que ello implica, aunque uno de ellos fallezca antes de darme nietos. La mayoría de las creencias y prácticas en torno al culto a los ancestros apuntan al deber sacralizado de tener hijos, a poder ser varones, para que la línea familiar se mantenga viva, se extienda y prospere. La posibilidad de no casarse y no tener hijos se castiga con todo tipo de desgracias como la de caer en el olvido de tus familiares y de la sociedad y vagar tristemente por el mundo de los espíritus. Dicho de otro modo, si no logras tener descendencia, no solo no vas a tener una vida digna en el mundo de los vivos, sino tampoco en el de los muertos. Yo soy de los que piensan que en China también hay una creencia muy fuerte en algo que te trasciende como individuo, pero no estamos hablando de Dios o de otras fuerzas sobrenaturales, sino
sino de la familia. La familia es un organismo transgeneracional que permite transmitir parte de tu ser incluso cuando ya no estés. Y en China, además de otros muchos países, este ha sido uno de los ejes principales de la ética y la moral. Aquello que permite que tu familia siga adelante y prospere es lo bueno, lo deseable y hasta cierto punto también lo defendible, siempre y cuando no amenace con destruir la armonía y la sana competencia entre los linajes. Sin embargo, en la actualidad las cosas son bastante diferentes y muy pocos practican el culto a los antepasados como antes. Por ejemplo, en la familia de Lele no se hace esto. Sí que honran la memoria de los fallecidos, pero no de los de hace tanto tiempo. Y además, en nuestro caso particular, que es bastante excepcional, el linaje ya no viene marcado por las figuras masculinas, sino por mi suegra, Lele y Beibei. Como hemos sugerido antes, esta tradición también podría servir para arreglar el pasado. En plan, mi hijo no me ha podido dar nietos, pero al menos no se ha quedado solo. Es decir, podría tener cierta función terapéutica, aunque en ocasiones con implicaciones un tanto cuestionables. La práctica de los matrimonios póstumos también tiene un lado oscuro por el que hoy en día se considera una mala costumbre. Además de ser ilegal, hay gente que ha llegado a robar cuerpos y hacer cosas todavía peores para sacar provecho económico a todo esto. Claro, aunque antes hemos hablado de celebrar estas bodas usando dos efigies que representen a los novios, en algunos casos a lo largo de la historia también se han empleado sus restos o incluso sus cuerpos cuando fuesen recién fallecidos. E insistimos, esto ya apenas se practica, pero puede haber ciertas familias, sobre todo en zonas rurales, que insistan en hacerlo de esa manera y estén dispuestas a pagar o a superar ciertos límites con tal de salirse con la suya. Por lo que esta tradición en general no goza del favor de las autoridades. Pero si se hace de forma simbólica y sin cometer ningún delito, pues no hay ningún problema y puede ayudar a que algunas familias superen un episodio muy traumático, más aún en una sociedad en la que casarse y tener hijos es tan importante. Antes de acabar, os queremos anunciar que voy a empezar a dar clases de mandarín en grupos a través de Patreon, donde también publicamos contenido extra como directos y otro tipo de vídeos. Os dejamos un enlace abajo en la descripción del vídeo para los que os interese y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!